Mi saludo para todos ustedes, hermanos y amigos. En este momento vamos a tratar el tema: si está creciendo el reino de Dios en ti. Cuando leemos algunos pasajes bíblicos, sobre todo las enseñanzas de Cristo, estamos persuadidos que el reino de Dios no es un asunto exteriorizado, sino que se encuentra dentro de cada creyente, de cada ser humano que ha podido trascender en esta forma de tal manera que pueda percibir los poderes del reino de Dios. Siempre que leemos en el Nuevo Testamento las enseñanzas de Cristo acerca del reino de Dios, Él hablaba de un misterio. Es un misterio que es revelado a aquel que profundiza en ese tema. Por eso leemos de la siguiente manera en el libro del Evangelio según San Juan, el capítulo 3, una enseñanza que tenemos allí cuando Nicodemos comenzó a interesarse sobre este asunto. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Más adelante, ya en el verso 5, Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Aquí ya tenemos unas inquietudes a resolver y que es fácil cuando desde esa perspectiva lo podemos hacer. Es decir, que si yo y usted anhelamos que el reino de Dios crezca en mí, así como deseo que usted tenga ese deseo que crezca el reino de Dios en ti, entonces es necesario interiorizar esta enseñanza, porque en esa dirección el Señor nos enseñó. Cuando miramos otros textos bíblicos, encontramos que el reino de Dios es tan pequeñito que no se puede ver fácilmente, porque hay varias razones. Lo uno, porque hay que nacer primero. Y lo segundo, porque mientras no tenga la luz que es Cristo, no se puede iluminar ese trasfondo de la realidad del reino de Dios. Muchas veces nos imaginamos un reino de Dios a distancia, el reino de los cielos, el reino de Dios que alude a lo mismo. Siempre lo estamos exteriorizando, pero sabe que la enseñanza de Cristo es interiorizar estas verdades, y cuando lo hacemos así, entonces vamos a entender lo que finalmente entendió Nicodemo. Él entendió que todo el potencial estaba en él, y de esa manera se esfuerza el ser humano a verlo, porque nadie puede entrar sin ver. Te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y cuando está el texto en esta dirección, entonces nos invita a ir al Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, a partir del verso 31. Dice textualmente: la siguiente es otra ilustración
que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en una planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nido en las ramas. Esto quiere decir que la comparación es excelente en el sentido que la semilla de mostaza es una semilla muy pequeñita. Quiere decir también que el reino de Dios es tan pequeño que es imperceptible a la vista. Y no hablo de a la vista física, sino de a la vista espiritual. Cuando miramos esa comparación, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, tener un fuerte deseo de activar el reino de Dios, es decir, despertarlo para que crezca de la manera adecuada como debe ser. Juan el Bautista, en una ocasión, habiendo terminado su labor de presentar a Cristo como el Mesías, entonces dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Exactamente eso pasa con el reino de Dios, que es necesario que a través del entendimiento y el conocimiento de esta verdad se produzca la activación del reino de Dios internamente, para que haya el crecimiento de ese reino de tal manera que se vuelva un árbol en el cual los pájaros hacen nido, se refugian allí, se vuelve árbol, es decir, un crecimiento maravilloso en el sentido espiritual, donde el creyente va progresando y va teniendo un desarrollo espiritual único, donde va conociendo toda la verdad respecto al reino de Dios. Cristo confirmó esto en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, a partir del verso 20. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir: aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino de Dios ya está. Es decir, que la enseñanza de Cristo en este texto es que el reino de Dios no se halla en lo exterior, sino en el interior, en el ser. Cuando despertamos a esta realidad, entonces no hay sino gozo, pues alegría por descubrir que realmente tenemos un lugar prominente de parte de Dios en esas alturas. Con razón dijo el apóstol Pablo que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que, ¿cómo está usted en su crecimiento? ¿Está permitiendo que el reino de Dios crezca en ti? Ahí está ese desafío espiritual
para cada uno de nosotros y de esta manera procuremos tal bendición en la vida íntima de cada uno de nosotros. Bendiciones del Altísimo para todos.